Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, vamos a ir empezando con la clase de hoy. Si bien parece que hay algunas personas que todavía se están conectando, pero vamos a ir comenzando para ir cumpliendo bien con los tiempos. ¿Desde dónde nos están viendo? Si pueden escribir ahí algo en el chat para saber con quiénes estamos, se lo agradecería, ¿ya? Bueno, la clase de hoy, como ven, trata sobre nutrición y dieta equilibrada. ¿Ya? En las últimas semanas habíamos estado viendo los diferentes sistemas que están relacionados precisamente con la nutrición, partiendo por el sistema digestivo que transforma los alimentos, el sistema respiratorio que se encarga de incorporar el oxígeno necesario y llevarlo a las células para que lo puedan utilizar para producir energía, y el sistema circulatorio que transporta las distintas sustancias por nuestro organismo, y el sistema excretor que se encargaba de eliminar los productos de desecho que proceden de la alimentación o que son generados por la actividad celular. ¿Ya? Todos ellos están de alguna forma relacionados con el proceso de nutrición y hoy vamos a ver algunos conceptos y algunos temas más directamente relacionados con el proceso de nutrición y nuestra relación con los alimentos. ¿Ya? No tanto lo que ocurre solo en el interior del organismo, sino cómo nosotros influimos en el proceso de nutrición. ¿De qué vamos a hablar entonces? Vamos a comenzar analizando algunos conceptos relacionados con metabolismo. Ahora vamos a ver en qué consiste el metabolismo y nutrición en general. Vamos a ver también cuáles son los principales tipos de nutrientes y qué función cumple cada uno de ellos en nuestro organismo. A continuación veremos cómo se estructura una dieta equilibrada, ya que aquí tenemos una imagen que nos da algunas pistas de qué porcentaje de los alimentos que ingerimos debe estar representado por cada uno de los distintos grupos. Y por último vamos a comentar un poco algunos trastornos alimentarios, ya los más comunes en nuestra sociedad actual. Muy buenos días ahí a Peñalolén. Y ojalá también estén siguiéndonos ya desde algunas otras sedes, o los que no estén hoy en las sedes desde sus casas. Bueno, vamos a comenzar primero con el concepto de metabolismo, que es un poquito más específico que los que vamos a ver a continuación, pero que lo he incluido junto con los dos tipos de reacciones metabólicas que existen, porque en varias preguntas de ejemplo o liberadas por el Ministerio en relación con la prueba que ustedes van a dar, aparecen estos conceptos, ¿ya? Así que vamos a estar muy atentos en esta primera parte de la clase para que vayamos comprendiendo bien. Bueno, el metabolismo, si bien es un concepto que nosotros utilizamos bastante en la vida cotidiana, hablando de metabolismo rápido, lento en algunos casos, técnicamente se refiere al conjunto de reacciones, de procesos químicos y también físicos que ocurren o bien en el interior de una célula, o se puede referir también al organismo en su conjunto. ¿Ya? Son todos los procesos de transformación que ocurren. Y dentro del metabolismo se puede diferenciar entre dos tipos de reacciones. Todas las reacciones que forman parte del metabolismo se pueden incluir en uno de estos dos grupos. Si bien en algunos casos pueden estar también un poco entremezcladas, pero en principio vamos a poder clasificar las reacciones como pertenecientes al anabolismo o al catabolismo. ¿Ya? Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Las reacciones anabólicas son reacciones de síntesis. ¿Qué quiere decir eso? A partir de unidades más pequeñas, como vemos aquí arriba, de moléculas de pequeño tamaño, se forman moléculas o estructuras más complejas. ¿Ya? Son entonces reacciones de formación. A partir de algo pequeño obtenemos algo más grande, más complejo. Por ejemplo, a partir de los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, se forman las proteínas. Para eso, como estamos construyendo algo, se necesita energía, ya que nuestro organismo es aportada siempre en forma de ATP, que es la molécula a partir de la cual se puede incorporar energía en los procesos químicos. Esto de aquí abajo es muy importante, ya se lo he incluido porque muchas veces, lo vamos a ver después en las preguntas que vamos a analizar a continuación,
tenemos que reconocer si un proceso es anabólico o catabólico. Y para ello, aunque no conozcamos los procesos en detalle, nos podemos guiar por algunas palabras clave como las que tenemos aquí. En el caso de las reacciones anabólicas, vamos a ver que en muchos casos aparece la palabra, o bien como palabra o como sufijo, síntesis, que significa, en este caso, construcción, formación. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en la fotosíntesis, la síntesis de proteínas, la síntesis de glucógeno. O también puede aparecer con la forma del sufijo génesis. ¿Ya? Veremos, por ejemplo, la glucogénesis, gluconeogénesis, son procesos de formación, de construcción. Entonces, van a estar presentes muchas veces en los nombres que describen procesos anabólicos. Por otra parte, el catabolismo es lo contrario al anabolismo, ¿ya? Incluye reacciones que son de degradación. Como vemos en la imagen que tenemos un poco más allá, a partir de una molécula más compleja, se produce la obtención de moléculas simples, ¿ya? Y en este proceso se obtiene energía. El objetivo de este tipo de reacciones no es construir, como en el caso del anabolismo, sino producir energía. Y para producir energía, normalmente se necesita transformar una molécula más compleja en sus componentes más sencillos, ¿ya? Lo contrario a lo que veíamos en el caso del anabolismo. También en este caso tenemos algunas palabras clave que nos van a servir para identificar los procesos catabólicos. Por ejemplo, la palabra degradación, ¿ya? Degradación de las proteínas, degradación del glucógeno. Se transforma una molécula compleja en algo más sencillo. Lisis. ¿Qué significa lisis? Significa ruptura y se utiliza mucho como sufijo en biología para describir procesos donde ocurre la ruptura de una estructura más compleja para obtener componentes más sencillos y en ese proceso se obtiene energía. Estos dos tipos de reacciones también están asociados a algunos organelos en particular, de forma así más general. ¿Ya? Y vamos a mencionar un poco esto para recordar también lo que vimos en las primeras clases sobre la célula y sus estructuras. Aquí al lado, ¿alguien reconoce cuál es este organelo que tenemos? ¿Y en qué tipo de células aparecen? ¿Se acuerdan? Vemos aquí un organelo de color verde que efectivamente tiene ese color porque en su interior se almacena la clorofila. ¿Ya? ¿Cuál era este organelo? Es un cloroplasto, presente solo en las células vegetales. ¿Y qué proceso, que vamos a ver un poquito más la próxima semana, ocurre en los cloroplastos? Es el lugar donde se produce el proceso de fotosíntesis. Y en la fotosíntesis lo que hacen las plantas es utilizar la energía procedente de la luz solar, es decir, se utilizan energía, consumen energía, para transformar compuestos inorgánicos, el dióxido de carbono y el agua, en moléculas orgánicas. En principio, glucosa. Es decir, es un proceso de formación de glucosa, formación de compuestos orgánicos que utiliza energía. Por lo tanto, en conjunto es un proceso anabólico, ¿ya? De construcción. Sin embargo, en la parte de allá, junto al catabolismo, tenemos otro organelo. ¿Lo reconocen? Eso que tenemos allí es un organelo de doble membrana, igual que el cloroplasto que veíamos recién, pero que en este caso está tanto en las células animales como en las vegetales. Es una mitocondria. Y las mitocondrias ya habíamos visto que estaban relacionadas con el proceso de respiración celular, que tiene como objetivo producir energía en forma de ATP. ¿Ya? Entonces se utiliza la glucosa y los derivados de esta ya en el interior de la mitocondria para obtener energía. Para ello, una molécula más compleja como es la glucosa orgánica se transforma en dióxido de carbono y agua, al contrario de lo que ocurre en la fotosíntesis. Entonces es un proceso catabólico porque hay degradación de una sustancia
y tiene el objetivo de producir energía en forma de ATP. Bueno, para ver si lo hemos entendido, vamos a ver dos preguntitas relacionadas con esto. Como les digo, son preguntas que aparecen como ejemplo de preguntas de las pruebas que ustedes van a rendir. Ya, por eso me interesa que entiendan estos conceptos. La primera de ellas dice, ¿cuál de los siguientes procesos metabólicos es catabólico? Y tenemos las 4 alternativas que son fotosíntesis, B, glucogénesis, C, replicación del ADN y D, glucólisis. ¿Ya? Es probable entonces que no sepan mucho sobre estos procesos que aparecen aquí. Ya, la mayoría de ellos no los hemos visto, pero por eso es que les indiqué antes algunas palabras clave que nos podían servir para responder este tipo de preguntas. Bueno, lo primero que sí tenemos que saber es en qué consisten los procesos catabólicos, que son por los que nos preguntan aquí arriba. ¿Ya? Entonces, había procesos anabólicos y catabólicos. Catabólicos eran los que habíamos visto en segundo lugar. Y recuerden que la característica principal que tenían era que había una transformación de moléculas más complejas en otras más sencillas, es decir, una degradación, una ruptura, y tenían el objetivo de producir energía. Entonces, había una serie de palabras relacionadas con esa degradación o ruptura que nos podía servir para identificarlo. Aquí, en primer lugar, tenemos el proceso de fotosíntesis. ¿Ya? Síntesis es construcción. Foto, luz. Entonces, esto, que es un proceso seguramente el más familiar de los que tenemos aquí para ustedes, se refiere, como veíamos recién, al proceso por medio del cual las plantas producen su propia materia orgánica utilizando luz solar. ¿Ya? Para ello, entonces, utilizan energía, por lo que se trataría de un proceso anabólico. Se construye algo y se requiere aporte energético. Después tenemos en la alternativa B, la glucogénesis. ¿Ya? ¿Qué palabra encontramos ahí clave? Bueno, gluco, que está relacionado con la glucosa, y génesis, que significa, como veíamos antes, construcción, síntesis. Por lo tanto, este proceso, que es la formación de glucosa, que puede ocurrir en el organismo, es un proceso anabólico también, ¿ya? Porque es un proceso de síntesis. Se está construyendo algo y para ello se necesita energía. Después tenemos la replicación del ADN. La replicación del ADN es un proceso por el que en las células se forman 2 copias de ADN, de material que es la molécula que almacena la información genética, a partir de una sola copia, necesario para que posteriormente las células se puedan dividir. ¿Ya? Entonces, aunque aquí no encontramos las palabras claves que habíamos visto, sería un proceso de síntesis, porque se está creando algo y para ello nuevamente necesitaríamos energía. Entonces es un proceso también anabólico. Tenemos entonces, por último, la glucólisis, y aquí sí encontramos una de las palabras clave de los procesos catabólicos. Lisis es ruptura, ¿ya? Entonces, en este proceso se degrada la glucosa para producir finalmente energía. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Están muy callados, tenemos aquí un ejercicio y no veo ni una sola alternativa por la que se hayan decidido. Que esto es un poco más complejo, que todavía deben estar medio dormidos, además con el cambio de hora de esta semana, pero vamos a tratar de despertar para poder asimilar este tema. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces la alternativa correcta? Que en realidad ya les he descrito. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo que ocurre cuando consumimos glucosa, o lo que ocurre con la glucosa en nuestras células. A partir de una molécula de glucosa se obtienen 2 moléculas de piruvato, es la primera parte del proceso de respiración celular, y
aquí tenemos una reacción un poco compleja, pero lo importante finalmente es que se obtienen más moléculas de ATP de las que se utilizan. Es decir, se está produciendo energía. ¿Ya? Y esto se refiere al proceso de glucólisis que veíamos en último lugar y que corresponde a la alternativa correcta de la pregunta. ¿Por qué tenemos aquí abajo a Homero? Porque después de consumir un alimento rico en azúcares, en sus células va a ocurrir este proceso donde el azúcar, la glucosa finalmente, se utiliza para producir energía. Sin embargo, estos azúcares simples producen una energía inmediata, pero también tienen como unas consecuencias no deseadas que producen también agotamiento en el momento inicial. Ya, pero el proceso de glucólisis es un proceso de tipo catabólico, que es lo que nos interesaba. ¿Sí? Bueno, tenemos otra pregunta, a ver si ahora sí que pueden dar alguna respuesta, ¿ya? De nuevo, lo mismo, pero con otros ejemplos. ¿Cuál de las siguientes reacciones es catabólica? ¿Ya? Es una pregunta muy parecida a la que teníamos anteriormente, pero en algunos casos los ejemplos, los tipos de procesos que aparecen son distintos. Alternativa A, fotosíntesis en células vegetales, ya lo vimos recién. B, síntesis de proteínas en los ribosomas. Aprovechamos de recordar que las proteínas son producidas en los ribosomas. C, síntesis de glucógeno para almacenar energía. El glucógeno es un polisacárido complejo que se forma a partir de la glucosa. Y D, obtención de aminoácidos a partir de proteínas. Ya. ¿Alguien que alguna idea de cuál podría ser aquí la alternativa correcta? ¿Cuál de estos procesos es catabólico? Recuerden de nuevo, teníamos dentro del metabolismo procesos anabólicos, que eran los de construcción, para los que necesitábamos aporte de energía, y procesos catabólicos son de degradación de moléculas complejas en otras más simples y se produce energía. Entonces, recordemos de nuevo que en la fotosíntesis se utiliza la energía solar para producir glucosa, que es un compuesto orgánico más complejo que las sustancias que son utilizadas por las plantas para generarla. Después tenemos en la alternativa B un proceso de síntesis. Recuerden que síntesis es construcción, entonces independientemente de que no entendamos muy bien el resto del enunciado, se trataría de un proceso anabólico, tanto en la alternativa B como en la C. Síntesis de proteínas ocurre en los ribosomas, y recuerden que eran esos organelos de muy pequeño tamaño, esas estructuras celulares que estaban presentes en todos los tipos de células. Pues tenemos la síntesis de glucógeno, que como les decía es un polisacárido, está formado por glucosa y que se utiliza para almacenar la glucosa en nuestro organismo. Y por último, la obtención de aminoácidos a partir de proteínas. Y aquí, para poder responder, si no lo hacemos por descarte, sí que tendríamos que saber que las proteínas son las unidades básicas que forman los aminoácidos son las unidades básicas que forman las proteínas. Perdón. Entonces, lo que vemos ahí es que en el proceso de digestión, las proteínas, ya habíamos visto en las clases sobre digestión que en el estómago y posteriormente también en el intestino delgado, son transformadas por medio de reacciones en sustancias más sencillas, primero en péptidos y después en aminoácidos, que son las unidades básicas, ¿ya? Por medio de unas reacciones de hidrólisis, que son reacciones de ruptura, donde se utiliza agua. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un proceso muy similar al que veíamos en el caso de la descripción de los procesos catabólicos. Una molécula más compleja, como son las proteínas, se transforma para obtener moléculas sencillas, ¿ya? Y esto iría acompañado de una liberación de energía. Por lo tanto, nuevamente, la alternativa correcta, que siguen sin responder, es la D. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo algo? ¿Explico? Bueno, espero que si no entendieron ahora o se incorporaron tarde, después puedan revisar nuevamente esta clase para
que entiendan estos conceptos que vimos. Ya, vamos a ir pasando a otras cosas, pero también relacionadas con los conceptos iniciales que íbamos a ver. El concepto de gasto energético. Como ven, gasto energético es la cantidad de energía que un organismo utiliza en la realización de todas sus funciones y actividades. Es decir, un gasto de energía, toda la energía que consumimos. ¿Ya? Y bueno, para que nos mantengamos en un peso adecuado, nuestro organismo funcione de manera correcta, entonces nuestro consumo de energía a través de los alimentos debería ser equivalente al gasto energético para que no haya ni una pérdida ni una ganancia de peso. Pero lo que vamos a ver ahora es en qué gastamos la energía. ¿Ya? Tenemos este concepto general que es el gasto energético, toda la energía que un organismo consume para llevar a cabo todos sus procesos vitales y actividades. Y vamos a ver en qué se consume esta energía. Y eso lo vemos en el gráfico que tenemos aquí abajo. Ven que la mayor parte del gasto energético está representado por lo que se conoce como metabolismo basal, que supone entre un 60 y un 65% del gasto energético total. ¿En qué consiste el metabolismo basal? Bueno, es la cantidad mínima de energía que una persona necesita para llevar a cabo sus funciones vitales. Aunque nosotros estuviéramos acostados sin consumir alimento durante una determinada cantidad de horas, en un ambiente térmico neutro, es decir, donde no haga ni frío ni calor, y, como les digo, sin movernos en absoluto, igual estaríamos consumiendo energía, porque en nuestro organismo están ocurriendo muchos procesos que la requieren. Ya se están continuamente dividiendo algunas células. Recuerden que el corazón está latiendo continuamente para conducir la sangre a través de los vasos sanguíneos. Ocurren procesos también en nuestro cerebro. Estamos respirando y para todo ello necesitamos energía. Entonces, esa energía mínima que está asociada a las funciones vitales que ocurren en cualquier organismo constituye el metabolismo basal. ¿En qué más consumimos energía? Obviamente en la actividad física que realicemos, ya de cualquier tipo, desde caminar o estar moviendo en nuestro escritorio, pero parándonos también para hacer algunas cosas, escribiendo, etc. Necesitamos consumir energía para llevar a cabo este tipo de actividad. Eso, en una persona que realice una actividad moderada, constituye aproximadamente el 25% del gasto energético. Y por último, esto que tenemos aquí, que es la acción termogénica de los alimentos, que representa aproximadamente el 10% del gasto energético, se refiere a la energía que necesitamos para transformar los alimentos que ingerimos. Es decir, aunque los alimentos van a ser utilizados para producir energía, en los procesos de digestión, a su vez, se consume energía, ¿ya? Para poder obtener los nutrientes a partir de estos alimentos que consumimos. Entonces, tenemos el metabolismo basal como la cantidad mínima de energía solamente para que ocurran los procesos vitales que se llevan a cabo aunque estemos durmiendo o en un reposo absoluto. La actividad física, obviamente, que requiere energía y la acción termogénica de los alimentos, los procesos asociados a la digestión. Y absorción, todo lo que está relacionado con la transformación de los alimentos para que los nutrientes sean utilizados por las células. Bueno, vamos a detenernos un poquito más en el metabolismo basal. El metabolismo basal, que es la cantidad de energía entonces mínima necesaria para llevar a cabo nuestros procesos vitales, depende de algunos factores. No es igual para todas las personas. Entonces, en general, disminuye con la edad, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de las mujeres, después de la menopausia, es menor la cantidad de energía que se utiliza. En los adultos, si son sobre todo sedentarios, si realizan poca actividad física, es más bajo el metabolismo basal, pero aumenta también en el caso de que estemos padeciendo alguna enfermedad. Durante el crecimiento, en los niños es más alto el metabolismo basal y aumenta con la actividad física. Incluso las personas que de forma
habitual realizan actividad física, cuando están en reposo también necesitan más energía en su organismo, consumen más energía. Por eso que hay personas que necesitan comer más y no engordan a pesar de ello, porque efectivamente su metabolismo basal puede ser más elevado que el de otras personas. Pero normalmente, en parte, esto está asociado a la actividad física que realicemos de forma habitual. Bueno, esto que tenemos a continuación es algo muy importante también, así que nuevamente les pido que, aunque estén callados, estén prestando atención y si tienen alguna duda lo hagan saber, ¿ya? Tenemos aquí los principales tipos de nutrientes que forman parte de los alimentos y vamos a ver de forma breve en qué tipo de alimentos se encuentra cada uno de estos nutrientes y cuáles son sus principales funciones en nuestro organismo. Bueno, antes que nada, aquí falta un elemento fundamental de nuestra dieta, que es el agua. Ya no nos vamos a detener mucho en ella, pero todos los alimentos contienen agua y el agua es absolutamente necesaria para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. No nos aporta energía, pero participa en todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo, ¿ya? Es el medio donde se disuelven todas las sustancias, por lo tanto es necesario para que ocurran todas las reacciones químicas, los procesos de digestión, la respiración, etc. Y además también tiene un papel muy importante en la regulación de la temperatura, ¿ya? Entonces la consumimos en forma de algunos alimentos, todos tienen una cierta cantidad de agua, mayor o menor, con muy pocas excepciones, pero además debemos consumir aproximadamente, como saben, unos 2 litros de agua al día, dependiendo también de la temperatura y de la actividad física que realicemos, ¿ya? Pero mínimo 2 litros de agua u otros líquidos, preferentemente agua, aparte de la que ingerimos por medio de los alimentos. ¿Ya? ¿Y qué otros nutrientes tenemos? Bueno, en primer lugar tenemos 3 tipos de macronutrientes, que son los componentes que forman la mayor parte el mayor porcentaje de los alimentos. En primer lugar, los carbohidratos. Los carbohidratos, que también se conocen como hidratos de carbono o como glúcidos, son moléculas que se encuentran en alimentos como los que vemos aquí arriba. Todos los cereales, incluyendo el trigo, el arroz, etc. Por lo tanto, los vamos a consumir en forma de distintos tipos de pan, de pastas, el mismo arroz o cualquier otro tipo de cereal, ¿ya? Preferentemente. Este tipo de nutrientes, como vamos a ver después, son fundamentales en nuestra dieta porque proporcionan la energía que necesitamos de forma inmediata, ¿ya? Proporcionan energía a corto plazo. Entonces es necesario, aunque no tienen muy buena fama, precisamente porque en muchos casos se consume mayor cantidad de la que se necesita, por lo tanto nos hace engordar, pero son necesarios. Deberíamos incorporarlos en nuestra dieta, después vamos a ver en qué proporciones, y preferiblemente sí eligiendo aquellos de tipo integral, en el caso de los cereales, porque contienen también fibra. Bueno, vemos ahí que indica también un numerito que son 4 kilocalorías por gramo. Eso se refiere a la cantidad de energía que nos aporta este tipo de compuestos, los carbohidratos, ¿ya? Que se transforman en glucosa finalmente y cada gramo de carbohidratos aporta 4 kilocalorías. Eso nos interesa para compararlo con los otros tipos de nutrientes que también proporcionan energía. Tenemos a continuación los lípidos, también conocidos como grasas. Bueno, vemos ahí unas imágenes donde aparecen distintos tipos de grasas, ¿ya? Algunas de tipo vegetal tenemos en primer lugar, que son más beneficiosas para el organismo, como las que se encuentran en los frutos secos, en la palta, las aceitunas y los aceites de origen vegetal. Después tenemos otro tipo de grasas, igualmente grasas saturadas de origen animal, que tienen efectos más nocivos para nuestro organismo. También son
un tipo de nutrientes que no tiene muy buena fama porque aportan mucha energía y generalmente, como vamos a ver después, los consumimos en exceso, pero son necesarios, sin embargo, en pequeñas cantidades también en nuestro organismo porque forman parte de las membranas celulares, como habíamos visto al principio de curso, y también cumplen algunas otras funciones en nuestro organismo. Bueno, las grasas funcionan como almacén de energía a largo plazo, ¿ya? Cuando nosotros requerimos energía de las moléculas que se encuentran en nuestro cuerpo, primero son utilizados los carbohidratos y cuando los carbohidratos se agotan, se empiezan a consumir las grasas. Y bueno, aparte de eso, que su función principal, también, como les decía, son constituyentes de las membranas celulares y de algunas otras estructuras y también actúan como aislante térmico. ¿Ya? Por eso que, por ejemplo, los animales que viven en regiones muy frías tienen una gruesa capa de grasa bajo la piel, porque eso les sirve para protegerse del frío. Como ven, el aporte energético de los lípidos es mayor que el de los carbohidratos. Aportan hasta 9 kilocalorías por gramo. ¿Ya? Entonces, más del doble. Un gramo de grasa aporta más del doble de energía que un gramo de carbohidratos. Bueno, después tenemos las proteínas. Las proteínas también pueden ser utilizadas por el organismo para producir energía, pero sin embargo constituyen la última fuente de energía. No son utilizadas a no ser que llevemos a cabo un ayuno prolongado o en situaciones muy extremas, porque tienen otras funciones muy importantes en nuestro organismo. La principal que deben conocer es que son utilizadas para el crecimiento y reparación de tejidos. Por eso son muy importantes durante la etapa de crecimiento, pero también a lo largo de toda la vida para que no perdamos masa muscular y mantengamos todas las estructuras de nuestro cuerpo de forma adecuada. ¿Ya? Cumplen además muchas funciones en el organismo, como la función enzimática, participan en todas las reacciones químicas, funciones de defensa, pero me interesa sobre todo que recuerden que son esenciales para el crecimiento y la reparación de tejidos, que después vamos a ver un poquito más en qué consiste. ¿Y en qué alimentos las encontramos? Principalmente en alimentos de origen animal, como la leche y otros productos lácteos, los huevos, todo tipo de carnes, pescado, carne de vacuno, cerdo, cualquier tipo de carne, mariscos, pero también para las personas que son vegetarianas, muy importante tenerlo en cuenta. También encontramos proteínas muy saludables en las legumbres y los frutos secos, principalmente. ¿Ya? Entonces, las personas que no consumen alimentos de origen animal tienen que tener muy en cuenta cómo combinar alimentos vegetales con alto contenido proteico y aminoácidos esenciales para que su organismo funcione de manera correcta. Y por último tenemos las vitaminas y las sales minerales. Bueno, algo que no les he comentado, la cantidad de energía que producen las proteínas es equivalente a la que producen los carbohidratos. Si bien, como les decía, no se utilizan generalmente como aporte energético. Bueno, por último, las vitaminas y las sales minerales son micronutrientes. ¿Qué significa esto? Se encuentran en cantidades mucho menores en los alimentos y también son requeridas por nuestro organismo en cantidades muy pequeñas, pero son fundamentales. Llevan a cabo procesos relacionados con la regulación y el equilibrio químico de nuestro organismo. Y como ven, se encuentran principalmente en las frutas y verduras, hortalizas también. Y es muy importante que consumamos estos alimentos de todos los colores, porque generalmente un determinado color está asociado a una vitamina específica. ¿Ya? Por eso es muy importante, no nos vamos a detener en los distintos tipos de vitaminas, pero importante que los consumamos una gran variedad de frutas y verduras. Y hay una pregunta para ver cómo vamos con esto. Dice, los nutrientes presentes en los alimentos cumplen diversas funciones en el organismo. ¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta? Ya, a ver si ahora sí pueden responder para ver cuál es la relación correcta entre un tipo de nutriente y la función que cumple en nuestro organismo. Tenemos lípidos, aporte energético inmediato, glúcidos, que les recuerdo que son los carbohidratos, almacenaje de energía a largo plazo, proteínas, reparación de tejidos, y de vitaminas, aislamiento térmico.
¿Cuál sería aquí la alternativa correcta? ¿Dónde asociamos correctamente un tipo de nutriente con la función que produce, la función que lleva a cabo? Recuerden que los lípidos y los glúcidos están relacionados con el aporte energético, pero los lípidos, tendríamos aquí las funciones al revés. Los lípidos están relacionados con el almacenaje de energía a largo plazo, ya se acumulan en nuestro tejido adiposo y los utilizamos cuando no tenemos ya cuando disminuye la cantidad de glucosa. Y, sin embargo, los glúcidos son los que se encargan del aporte energético inmediato, ¿ya? Entonces esas funciones estarían al revés. Tenemos proteínas, reparación de tejidos, o vitaminas, aislamiento térmico. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Por ahí, muchas gracias María, dice la D. Bueno, las vitaminas, si bien hemos visto de forma muy general que participan en muchos tipos de procesos y son fundamentales para la regulación del organismo, regulación química, no tienen una función de aislamiento térmico, que sería una función más bien llevada a cabo por los lípidos. Recuerden lo que hablábamos sobre la grasa que presentan los animales que viven en regiones frías. También podemos ver que las personas más gorditas generalmente son más resistentes al frío. El aislamiento térmico es una función de los lípidos. ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta? La C, ya que las proteínas, ya que vamos a ver ahora que la pirámide nutricional se encuentran en el tercer nivel, son fundamentales principalmente, muy bien María, ahí sí, rectificó, para la reparación de tejidos. ¿Ya? Por eso que, por ejemplo, las personas que quieren desarrollar su musculatura consumen en algunos casos suplementos alimenticios basados en aminoácidos, en proteínas, que son los aminoácidos, recuerden que son los componentes de las proteínas, y esos son necesarios para la construcción de todos los tejidos, incluyendo el tejido muscular. ¿Ya? Muy bien, gracias Denise, que también está respondiendo. Alternativa C, efectivamente. Otra pregunta relacionada con lo que estábamos viendo. Si se cuenta con 100 gramos de cada uno de los alimentos que se mencionan a continuación, ¿cuál presenta el mayor valor energético? ¿Ya? Tenemos la carne, las papas, C, zanahoria, D, mantequilla. Aquí tenemos que llevar a cabo entonces dos procesos. En primer lugar, tendríamos que saber cuál es el tipo de nutriente principal de cada uno de estos alimentos y después cuál de ellos nos proporciona más energía. ¿Ya? Eso lo habíamos visto recién. Los alimentos siempre van a estar compuestos por una mezcla de distintos nutrientes, pero hay alguno de los nutrientes que hemos visto que suele predominar. Por ejemplo, en el caso de la carne, encontramos principalmente proteínas, ¿verdad? Si bien también hay grasa en la carne y otras sustancias, pero el componente principal, en principio, son las proteínas. Las papas no las habíamos mencionado antes, pero ¿qué tipo de nutriente nos aportan principalmente? Carbohidratos, ¿ya? Las zanahorias también contienen carbohidratos, los vegetales en general contienen carbohidratos, una gran cantidad de agua, pero además los destacamos por su aporte vitamínico y de sales minerales. Y por último, la mantequilla, está compuesta fundamentalmente por grasas, ¿ya? En este caso, de origen animal. Entonces, ¿en cuál de los tipos de nutrientes nos proporciona mayor cantidad de energía para la misma masa? Aquí un recordatorio, habíamos visto que los carbohidratos, de los cuales tenemos ahí algunos ejemplos, y donde podríamos incluir tanto las papas como la zanahoria, aportan aproximadamente 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas, donde incluiríamos alimentos como la carne, aportan también 4 kilocalorías por gramo, y lo que produce un mayor aporte energético son los lípidos, las grasas, que nos aportan hasta 9 kilocalorías o algo más por gramo. Entonces, la alternativa correcta sería en este caso, donde encontrábamos lípidos, grasas, en la alternativa D. ¿Ya? ¿Por qué quizás nos ha costado un poco responderla? Que normalmente, claro, de mantequilla consumimos una cantidad pequeña, entonces no nos aporta tanta energía, pero si consumiéramos una cantidad de mantequilla equivalente o de la misma masa que un bistec de carne, la mantequilla
La misma masa de mantequilla nos aportaría más del doble de energía que la carne, ¿ya? Bueno, estamos un poquito atrasados, así que vamos a tener que ver esto un poco más rápido, pero ya hemos ido introduciendo un poco los conceptos. ¿Qué características tiene una dieta equilibrada? Bueno, la dieta que debemos llevar a cabo va a depender mucho de las características de nuestro organismo y de la actividad física que realicemos, ¿ya? Pero se utiliza una pirámide alimenticia generalmente, que es una representación de la estructura de una dieta equilibrada, donde en la base incluimos los alimentos que debemos consumir en mayor proporción y hacia arriba los que deben ser más escasos en nuestra dieta. Les decía, las cantidades de alimentos dependen de distintos factores como la edad, nuestra masa corporal, nuestro nivel de masa muscular, la actividad física que realicemos, etc. Pero en general, en la base de la pirámide se incluyen los alimentos que nos aportan principalmente carbohidratos, como veíamos el pan, las papas, los distintos tipos de cereales, etc., que son necesarios porque nos aportan energía. Después tenemos las frutas y verduras, fundamentales por su aporte de vitaminas y también de fibra. Además, también tienen una gran cantidad de agua. En un tercer nivel tenemos 2 grupos de alimentos, pero todos ellos aportan principalmente proteínas. Tenemos los de la leche y sus derivados, que además de proteínas aportan calcio, muy importante también para nuestros huesos y dientes. Y tenemos alimentos proteicos como los de origen animal y también las legumbres y frutos secos que veíamos, que son necesarios para la reparación de tejidos y el crecimiento, como veíamos antes. Y por último, en la parte más alta de la pirámide incluiríamos los alimentos ricos en azúcares simples, como los pasteles, el azúcar como tal, galletas, etc., y las grasas que necesitamos, pero en cantidades muy pequeñas. Bueno, entonces, considerando lo que acabamos de ver, ¿cuál de los siguientes alimentos representa un desayuno equilibrado en nutrientes? Tenemos ahí las 4 alternativas, que sería la A, pan con mantequilla y té; B, cereales con leche y una fruta; C, tocino, café y una galleta de agua; y D, café con leche. ¿Ya? ¿Cuál creen que sería un desayuno equilibrado? Para responder esta pregunta, tenemos que considerar que necesitamos incorporar alimentos de los distintos grupos que veíamos. Entonces, en el desayuno es conveniente incorporar algún producto de tipo lácteo, como leche, yogur, etc. Alimentos que nos proporcionen energía, preferentemente, como veíamos antes, de tipo integral, pueden ser pan integral, cereales, etc. Y por último, incorporar alguna fruta, que puede ser como tal o en forma de jugo, aunque es preferible la fruta completa. Entonces, según todo esto, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál de los desayunos que tenemos ahí sería más completo por incluir los distintos tipos de alimentos? La alternativa correcta sería la B, cereales con leche y una fruta. Que tenemos los cereales que nos aportan energía, la leche con un contenido proteico importante que además nos proporciona calcio, y la fruta que nos aporta vitaminas y sales minerales. Bueno, nos falta por ver todavía algo sobre los trastornos alimentarios. Ya hemos quedado un poquito escasos de tiempo porque nos demoramos un poquito al principio, pero lo vamos a ver de forma bastante rápida y lo repasaremos un poquito más en algunas de las últimas clases. Como ven, los trastornos alimentarios pueden estar asociados a la ingesta deficiente o excesiva de alimentos, ¿ya? Y dentro de ellos tendríamos la desnutrición y la obesidad. Obviamente, en países como Chile, en la actualidad es un problema mucho más frecuente la obesidad. La obesidad consiste en una proporción de grasa excesiva en nuestro organismo y tiene consecuencias que están relacionadas sobre todo con una mayor probabilidad de sufrir problemas cardíacos, ¿ya? Generalmente las personas con obesidad sufren de dislipidemia, que puede ser una cantidad importante de triglicéridos en la sangre o alta concentración de colesterol. Son más propensas a sufrir hipertensión,
diabetes o resistencia a la insulina y a tener la presión alta. Todo ello hace que tengan una mayor probabilidad de sufrir enfermedades de tipo cardíaco. Por eso es importante que nuestros requerimientos, nuestro consumo de energía esté asociado o esté equilibrado con lo que consumimos. Para ello es muy importante realizar actividad física. Aquí tenemos el cálculo del índice de masa corporal, o IMC, que nos sirve para determinar más o menos nuestro estado nutricional, nuestro peso. Si tenemos un peso acorde a nuestra estatura adecuada. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Dividiendo nuestro peso en kilogramos entre la estatura al cuadrado en metros. Ya, por ejemplo, si una persona pesa 60 kilos y mide 1,60 m, tendría que dividir 60 entre 1,60 por 1,60 y eso le daría un valor que nos indica de forma muy general si estamos en un peso adecuado, estamos enflaquecidos o por el contrario tenemos problemas de sobrepeso u obesidad. Dependiendo del valor que obtengamos, que pueden ver aquí los valores, se clasifican distintos tipos de sobrepeso y obesidad. ¿Ya? Bueno, este gráfico lo tenía aquí para mostrarles el gravísimo problema de sobrepeso y obesidad que existe en Chile, pero no lo vamos a analizar con mucho detalle. Después, si quieren, les pueden echar un vistazo para ver cómo afecta a hombres y mujeres los distintos niveles de sobrepeso y obesidad. ¿Ya? Y por último, ya comentar otro tipo de trastornos alimenticios que están relacionados con factores psicológicos como son la anorexia y la bulimia. ¿Ya? Son ambos problemas muy relacionados, pero algo diferentes entre sí. En el caso de la anorexia, existe una preocupación excesiva por ganar peso, una imagen corporal distorsionada, la persona se ve más gorda de lo que realmente es, como se observa en esta ilustración, y por lo tanto no quiere consumir alimentos. En el caso de la bulimia, también existe una preocupación excesiva por el peso y la imagen corporal, pero las personas suelen tener atracones de alimentos de forma compulsiva y después vomitan lo que comieron para no engordar. Bueno, terminamos ya con esto, que es una imagen donde vamos a sintetizar algunos de los conceptos que hemos visto. Ya solamente como un ejercicio final para ver en qué consiste qué característica podría tener cada una de las imágenes que vemos aquí. En la primera imagen vemos alimentos como la leche, el queso, pescado, carne. ¿Qué característica tendrían? ¿Con cuál de estos conceptos que vemos abajo los podríamos asociar? Bueno, son alimentos ricos en proteínas, por lo tanto, importantes para la reparación de tejidos. Después tenemos, en segundo lugar, alimentos de origen vegetal, frutas y verduras, que deberíamos consumir al menos de 3 a 5 porciones diarias de ellos. Después, recordando un poco lo que habíamos visto sobre el sistema digestivo, el órgano que tenemos ahí es el hígado, que recuerden que está encargado de producir la bilis necesaria para la digestión de las grasas, para emulsionarlas y que después puedan ser digeridas. Y por último aparece ahí el intestino delgado, donde ocurre la absorción de nutrientes. ¿Ya? Bueno, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Profundizaremos un poco más en algún otro momento sobre estos conceptos, pero les pido que igual revisen la clase y sus contenidos asociados porque son importantes para la prueba. Y la próxima semana vamos a empezar con otro tema que está relacionado con la ecología y los ecosistemas. ¿Ya? Así que nos vemos el próximo sábado. Que tengan muy buena jornada.